Shalom a todos, bienvenidos al canal, soy Ahmed Najarwadi. Domingo de Resurrección. Ha resucitado, dicen los evangélicos y católicos. ¿Murió Yahshua un viernes y resucitó un día domingo? Vamos en esta mañana a estar analizando distintos versículos de las Escrituras. Según la Tanaj y según Yahshua, está muy claro. Entre la resurrección del Mashiach pasaría un intervalo de tiempo de 3 días y 3 noches. A juzgar el tiempo que pasaría entre el viernes y la tarde del domingo en la mañana, encontramos que no existe un intervalo de 3 días y 3 noches. Y si el Mashiach fue exacto en lo que dijo, y en lo personal lo creo así, debe de haber una explicación bíblica y escritural que aclare lo que sucedió, ya que desde tiempos en la antigüedad nos han estado diciendo con respecto a la muerte de Yahshua que fue un viernes. Analicemos la señal profética de Yahshua con respecto a su muerte. Cuando los fariseos se acercaron a Yahshua deseando ver de él una señal que les acreditara con el Mashiach profetizado por el profeta Isayahu. Leamos Mateo capítulo 12, verso 38. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señales, pero señales no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Mateo 12, 39 y 40. Cuando nosotros leemos Mateo 16, 21, Mateo 17, versos 22 y 23, Marcos 10, 33 y 34 y Lucas 24, versos 6 y 7, leemos que se indica que Yahshua resucitaría al tercer día. Algunos han supuesto que existe una contradicción entre la expresión el tercer día, 3 días y 3 noches, pero no hay tal contradicción, pues ambas expresiones se usan en las Sagradas Escrituras. Veamos el libro de Bereshit, el libro de Génesis, el capítulo 1. Cuando leemos en el capítulo 1 de Génesis, los versos 4 y 5 indican que separó Elohim la luz de las tinieblas y llamó Elohim a la luz día y a las tinieblas las llamó noche, y fue la tarde y la mañana del día. Génesis 1, 4 y 5. Cuando en ese mismo capítulo leemos los versículos 8 y 13, vemos que se repite la frase y fue la tarde y la mañana el día. Segundo, verso 8. Y fue la tarde y la mañana del día tercero, y el tercer día, como lo dice el verso 13. Entonces nos damos cuenta de que los primeros días hubo 3 periodos de tiniebla y 3 periodos de luz. Es por esto que aquí se puede notar la frase al día tercero o tercer día. Nos indica la suma o una totalidad que incluye los 3 días de luz y los 3 días de tiniebla. Ahora, ¿realmente Yahshua resucitó al tercer día? Si seguimos la tradición de que Yahshua murió y fue enterrado un viernes al atardecer, nos damos cuenta de que el domingo en la mañana no es el día tercero, después del viernes, sino que el tercer día tendría que ser ya finalizado el lunes al atardecer. Y si leemos Marcos 8:31, así nos dice: le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Ahora, como verán, esta frase después de 3 días indica que Yahshua resucitaría cumpliendo ya un periodo completo de 3 días, es decir, de 3 días con sus noches. Veamos lo incorrecto. Seguir con la creencia de que el viernes fue el día de la crucifixión o que el domingo en la mañana fue el día de la resurrección ha sido una desviación de los días o el tiempo en que realmente tuvieron lugar los eventos de la Pascua. Ahora, para nosotros, fuese cual fuese el día, lo que nos importa es que Yahshua murió por nosotros para limpiarnos del pecado, perdona a todos los pecadores. Pero una cosa debemos de tener en cuenta, y es que Hashem es de precisión y exactitud, y nosotros no estamos para arreglar sus eventos proféticos de la manera que se nos dé la gana, a causa de la inaptitud de ellos para entender la revelación del Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo, las cosas de Hashem que Él desea que entendamos. Lo que nos importa en este asunto es si hubo o no algún propósito de sustituir alguna fiesta pagana en la que el día viernes era de particular atención, para que así de alguna manera no fuese eliminado ese día en particular, sino que se le diese seguimiento, pero esta vez con una nueva idea y propósito, declarando la muerte de Yahshua, coincidiendo de una vez con ese mismo viernes, día del festejo. Esto solo ha servido para dejar la duda de que la señal que Yahshua dio como credencial respecto al mismo Mateo 12, 39 y 40 no haya sido del todo clara. Muchos han tratado de explicarlo de manera superficial, pero muchos de nosotros no nos convencía nunca, pues esto carecía de base bíblica.
Por lo tanto, les voy a presentar una investigación para comprobar lo más bíblicamente posible de qué manera Yahshua estuvo sepultado por 3 días y 3 noches, según él mismo lo declaró en el libro de Mateo capítulo 12, versículo 40. Su muerte tuvo que haber ocurrido un miércoles en la tarde y no un viernes. Lo del Viernes Santo no fue otra cosa que un mero seguimiento o mezcla de la fiesta de la diosa Freya. Luego te voy a explicar con más detalles esto. No estoy acusando a nadie, sino tratando de ayudar a aquellos que están interesados en conocer sobre el tema en particular. Ahora, el que alguien escoja seguir una idea de la muerte de Yahshua, que fue un viernes, como lo enseñaron sus pastores, sus sacerdotes, es un modo de pensar y cada cual tiene la libre expresión, la libre manera de pensar y eso también se respeta. Pero vayamos al tema. 3 días y 3 noches. Yahshua dijo en Juan capítulo 11, versículo 9, ¿no tiene el día 12 horas? Al tercer día, 12 horas, deja la noche con las otras 12 horas restantes del día. Por eso un día completo incluye también la noche, es decir, el día y su noche completan un periodo de 24 horas, 12 horas para el día y 12 horas para la noche, en total son 24. De esto entendemos que 3 días y 3 noches sumarían 72 horas. Y en total sería 24 por 3 es igual 72 horas. Partiendo de esta premisa, entendemos en Mateo capítulo 12, verso 40, Yahshua estaba profetizando que él estaría 72 horas en la tumba, 3 días y 3 noches. Luego resucitaría. Por eso que en el libro de Marcos, capítulo 8, verso 31, Yahshua enseñó, no simplemente lo informó a los talmidín, de que era necesario que el Hijo del Hombre resucitara después de 3 días, o sea, pasadas 72 horas a partir de su muerte. Ya completados los 3 días y 3 noches, de acuerdo a las Escrituras, Yahshua debía de estar en la tumba no menos de 72 horas, 3 días y 3 noches, como lo dice Mateo capítulo 12, versículo 40 y Marcos 8, 31. Ahora no hay razón alguna para pensar que fueron menos de 72 horas, ni tampoco que fueran más. Juan 2:19 nos dice, Yahshua dijo, destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. El tiempo aquí expresado no puede ser más de 72 horas, pues un minuto más de 72 horas hubiese sido ya el cuarto día. Esto quiere decir que Yahshua estuvo sepultado no menos ni más de 72 horas. Nuestro Creador es un Elohim de exactitud y no hay nada accidental en lo que Él hace, sino que todo lo que hace lo hace en la hora precisa y en el momento exacto. Yahweh envió a su Hijo en el tiempo exacto, como lo declara Gálatas capítulo 4, versículo 4, en los cuales el rabino Shaul nos dice que Él lo envió, venido el cumplimiento del tiempo. Esto es decir, no un año antes ni un año después, sino que en el tiempo correcto. Daniel 9:25 y versículo 26 se nos revela el tiempo de su advenimiento, así como el tiempo de su muerte, los que estaban por echarle mano a Yahshua, como lo dice Juan 7:30, Juan 8:20, Juan 10:39. Intentaron darle más tiempo, como está escrito en Juan 8:59. No pudieron, pues su hora había llegado. Así que no solamente el día y el año de su muerte fueron preparados de antemano por Hashem, sino que la hora era también parte del plan divino. Por eso, al acercarse el momento de la hora de su muerte, Yahshua clamó al Padre y dijo, Padre, la hora ha llegado. Juan 17:1. Yahweh tenía una hora exacta para el nacimiento de Yahshua, como lo dice en el libro de Daniel, capítulo 9, verso 25, Lucas 2, versículos del 8 al 11 y el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Una hora exacta para un bautismo, como lo dice Juan 1, 26 y 34. Una hora exacta para el comienzo de su ministerio, como lo dice Lucas 3, verso 23. Una hora exacta para su muerte, Juan 13, versículo 1, Lucas 23, 46. Por lo tanto, no es imprudente pensar de que también Yahweh tiene una hora exacta para su resurrección, exactamente 72 horas después de su muerte, como lo dice Mateo 27, versos 62 y 63, después de 3 días. Entonces, ¿cuál es la hora aproximada de la muerte de Yahshua? Conforme a las Escrituras, Yahshua murió después de la hora novena, es decir, las 3 de la tarde. Según el recuento bíblico, a la hora exacta, 12 del mediodía, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, es decir, las 3 de la tarde. Mateo 27:45, Marcos 15:33, Lucas 23:44. Continúa el relato y sigue. Se nos informó en Mateo 27:46 acerca de la hora novena, las 3 de la tarde,
Yahshua estaba todavía vivo y emitía su expresión desde la cruz. Pero llegada y pasada la hora novena, entonces Yahshua encomendó su espíritu al Padre, como lo dice Lucas 23, 44 y 46, que es el día cuando su muerte ocurre. Todo esto sucedió en la preparación o víspera de Pesaj, víspera del día 15 de Nisán, según Juan 19, 31 y verso 42, puesto que el día siguiente era día de reposo y según se nos dice en el libro de Juan 19, 31, se le rogó a Pilato que se quitaran los cuerpos de la cruz, a fin de que los cuerpos no quedaran en la cruz el día de reposo. Y ahí mismo en las Escrituras se nos dice que aquel día de reposo era de gran solemnidad. En otras palabras, Yahshua murió pasada la hora novena, 3 de la tarde, el día antes del día de reposo pascual. Continuaremos ahora haciendo un paréntesis para explicar con respecto a la celebración de la fiesta de Pesaj. La fiesta de Pesaj comienza el día 14 del mes primero, o sea llamado Nisán, también conocido como Abid, según Levíticos 23, versículo 5. El cordero era sacrificado el día 14, mes primero, entre las dos tardes. La primera tarde era a las 12 a.m. a 3 de la tarde y la segunda tarde era de 3 de la tarde a 6 de la tarde, como lo dice Éxodo 12, versículos 5 y 6 y Levíticos 23, 5. La fiesta de los panes sin levadura se lleva a efecto al día siguiente de la Pascua, desde el día 15 al día 21, como lo dice Levíticos 23, versículo 6. Ahora nótese, aunque en Levíticos 23, 6 se nos dice que esta fiesta solemne comenzaba los 15 días del mes, sin embargo se comían los panes desde el atardecer del día 14, como lo dice Éxodo 12, verso 18. Pues los días de los judíos comenzaban desde la tarde del día anterior, y eso es a las 6 p.m., hasta la tarde del día siguiente a las 6 p.m., de puesta de sol a puesta de sol. O sea, el día 15 comenzaba en la tarde del día 14, aproximadamente a las 6 de la tarde, hasta la tarde del día 15, las 6 de la tarde. Tinieblas y luz en la tarde y la mañana, como lo dice Génesis capítulo 1, versículo 5, versículo 8 y versículo 13. Durante la fiesta de Pesaj, habían 2 días de la semana de Santa Convocación, 2 días de reposo, los días 15 y 21 de Nisán. En total, durante la fiesta de Pesaj, habían 2 días de Santa Convocación, 2 días de reposo, los días 15 y 21 de Nisán. En total eran 8 días de festividad. Pesaj, día 14, y la fiesta de los panes sin levadura, desde el día 15, que comenzaba con el atardecer del día 14, y a eso a las 6 de la tarde más o menos, al atardecer del día 21 del mes de Nisán o mes primero. Ahora, los días de reposo de Pesaj, y reiteramos que durante Pesaj, la Pascua es el nombre que luego se le dio a esta festividad en conjunto y incluyendo también a la festividad de los panes sin levadura. Había de guardar 2 días de reposo, el día 15 y el día 21. Estos 2 días de reposo pascual eran de gran solemnidad para el pueblo judío, ya que durante esta celebración se conmemoraba, y aún se sigue haciendo hasta el día de hoy, y estamos justamente ahora en esta fecha de Pesaj, en la cual los hijos de Israel salían de la tierra de Egipto con mano poderosa, como lo dice Éxodo capítulo 12, versos 14, 24 y 27. Ahora quisiera dar un ejemplo escritural de cómo se guardaban los días de reposo bíblico. Si usted lee Levíticos 23, los versículos 26, 27 y 32, 3 versículos para ser breve, se dará cuenta que en el mes séptimo, los 10 días del mes, o sea, los 10 días, eran día de expiación. Ya había santa convocación, que no es otra cosa que un día de reposo. Y que tal día de reposo comenzaba desde la tarde del día 9 hasta la tarde del día 10. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Levíticos 23, verso 32. Los días de reposo se guardaban de tarde a tarde, de las 18 horas hasta las 18 horas del día próximo. Ahora, la muerte y la sepultura de Yahshua fue cuando murió entre las 2 tardes, o inmediatamente pasada la hora novena, 3 de la tarde, del día 14 de Nisán, o el primer mes de los judíos era la misma tarde a la hora duodécima, a las 6 de la tarde. Comenzaba el reposo de la fiesta de los panes sin levadura, el día 15 de Nisán. Después de la tarde del día 14 hasta el día 15, aproximadamente 6 de la tarde hasta 6 de la tarde del otro día, según el mandamiento como lo dice en Éxodo capítulo 12, verso 18, Levíticos 23, 32. Ahora bien, ya que el día 15 de Nisán era el día de reposo pascual, y como se le llamaba la Pascua, y como podía caer en cualquier día de la semana, ese año cayó un día jueves, según el relato bíblico. Eso hizo que en aquella misma semana hubieran 2 días de reposo, uno anual, la Pascua, y el otro semanal, que el día de reposo, que es, ojo, no es el sábado lunar, como muchos están enseñando ahí esta doctrina de los Nazaratim, que en algún momento voy a estar grabando un audio estudio. En la página apocalipsis13.blogspot.com tengo el artículo completo ya de muchos años atrás acerca del sábado lunar, que es una barrabasada teológica. Pero sigamos con el estudio. Veamos la coordinación de los eventos según las Escrituras. Cuando Yahshua muere,
según lo establecido con el Cordero de Pesaj, Éxodo 12, verso 3 y verso 6, entre las 2 tardes del día 14, que es el miércoles, que a su vez era la víspera del día de reposo, de Pascua, día de reposo anual, toman el cuerpo de Yahshua para sepultarlo al atardecer. La sepultura de Yahshua estuvo a cargo de José de Arimatea, como lo dice Juan 19:38, Lucas 23, versos 50 y 52, y Marcos 15, verso 42 y verso 43. Nos dice también allí en el relato que había mujeres que seguían a Yahshua, María de Magdala y María, la madre de José, las cuales presenciaban su sepultura a cargo de José de Arimatea. Esto está en Mateo 27:61. Se nos dice que ellas estaban sentadas delante del sepulcro. En Marcos 15, verso 47 se nos dice que ellas miraban donde lo ponían. Y Lucas 23:55 se nos dice también que vieron el sepulcro y cómo fue puesto el cuerpo ahí. Hay algo que hay que notar aquí, que es que el cuerpo de Yahshua fue sepultado con prisa, con urgencia, puesto que ya estaba por rayar el día de reposo pascual, como lo dice Lucas 23, verso 54 y el verso también 53. Y en Juan 19, verso 41 y 42 se nos dice que sepultaron a Yahshua en un sepulcro nuevo, ya que estaba cerca y por causa de la preparación de la fiesta de Pesaj, refiriéndose a la preparación para el día de reposo pascual que estaba por comenzar esa misma noche, como lo dice Marcos capítulo 15, verso 42. Ahora bien, la Tanaj, la Biblia, no hace un recuento de lo sucedido durante el día 15 de Nisan, el reposo anual o Pascua que cayó ese año jueves debido a que era una celebración de reposo total. Cada familia en su hogar se preparaba para participar de la cena de Pesaj con los panes sin levadura, un día de gran solemnidad, como lo dice Juan 19, verso 31. Es entonces cuando los primeros sacerdotes y fariseos se reunieron ante Pilato para pedirle que se asegurara que el sepulcro quedara sellado con una piedra enorme y poniendo guardias a vigilar la entrada, de modo que el sepulcro de Yahshua no viniera nadie de noche a robar el cuerpo y luego decirle al pueblo que había resucitado de entre los muertos, pues los principales sacerdotes y fariseos se acordaron que Yahshua, el engañador según ellos, había dicho, viviendo aún, después de 3 días resucitaré, como lo dice Matillahu 27, 62 al 66. Puesto que el día siguiente de ese día de reposo era un día laborable, aunque la celebración continuaba, es entonces cuando se tomaban las medidas previas con respecto al sepulcro, es decir, el día 16 de Nisan, que cayó viernes. Fue entonces cuando aquella mujer que estaban sentadas mirando y viendo frente al sepulcro van al mercado a comprar especias aromáticas para ungir el cuerpo de Yahshua. Marcos 16, verso 1. Fíjense bien que Marcos 16:1 dice que fueron a comprar las especias cuando pasó el día de reposo. Al comparar lo que dice este texto con lo que dice Lucas 23:56, nos damos cuenta de que ellas regresaron a comprar sus especias aromáticas, las prepararon en sus casas y luego descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Marcos declara que cuando pasó el día de reposo, la Pascua anual, ellas fueron a comprar las especias y Lucas dice que al volver prepararon las especias y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento, sábado semanal. Tenemos que notar que hubo 2 días de reposo en esa misma semana, los cuales ellas descansaron primero el día de la Pascua, declarado en Levítico 23, versos 6 y 7, que era un día de gran solemnidad. También lo corrobora Juan 19, verso 31, y según el sábado semanal, el sábado día de reposo, día séptimo, declaró en Éxodo 20:10 conforme al mandamiento, Lucas 23:56. Se fija usted que no hay contradicción alguna en lo que la Biblia nos declara, sino que nos arroja luz con respecto a que Yahshua fue realmente sepultado al atardecer o anochecer, pues ya oscurecía el miércoles 14 de Nisan y al día siguiente, jueves 15 de Nisan, era reposo anual de la Pascua. Y por tal razón, las 2 Marías permanecieron allí sentadas mirando frente al sepulcro, sin hacer nada, pues ya rayaba el día de reposo pascual y todo estaba cerrado. Pero tan pronto como pasó el día de reposo, Marcos 16:1, al día siguiente, día que era viernes 16 de Nisan, fueron al mercado a comprar las especias, pues era un día común, día de trabajo. Entonces ellas regresaron para preparar las especias y ungir el cuerpo del maestro. Pero no lo hicieron el mismo día, ya que habían de guardar el día de reposo de la semana, como está escrito en los 10 mandamientos. Y esa semana cayó el sábado 17 de Nisan.
Ahora debemos de tener en cuenta que esas mismas mujeres fueron al sepulcro con las especias aromáticas preparadas ya para ungir el cuerpo de Yahshua después de 3 días, no antes. Es por eso que entonces la Biblia declara que aquellas mujeres fueron al sepulcro pasado el día de reposo, al amanecer, el primer día de la semana. Para la mente de un judío, el sábado es a la puesta de sol, ya es otro día, como lo dice en Mateo 28, verso 1. Esto queda claro de que se refería al día de reposo sábado de la semana, que de esa semana antecedía el primer día de la semana siguiente, o sea, el domingo 18 de Nisan, y que no se refiere al reposo anual, jueves 15 de Nisan, que esa semana antecedía el sexto día de la misma semana, o sea, el viernes 16 de Nisan. Marcos, Lucas y Juan se limitan a hablar del primer día de la semana muy de mañana, Shabbat a la puesta de sol. Para ese tiempo, las 72 horas del cumplimiento de la señal del profeta Jonás ya habían tenido su término, pues Yahshua dijo: así como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, también él estará en el corazón de la tierra, en el sepulcro, 3 días y 3 noches, o sea, 72 horas, ni un minuto más ni un minuto menos. Mateo 12:40. Tenemos que entender entonces de que Yahshua fue sepultado al atardecer del miércoles 14 de Nisan. Al atardecer del jueves 15 de Nisan, reposo pascual, hay una noche y un día. Al atardecer del jueves 15 de Nisan al atardecer del viernes 16 de Nisan hay otro día, hay 2 días. Y al atardecer del viernes 16 de Nisan hasta el atardecer del sábado 17 de Nisan, reposo semanal, hay 3 días y 3 noches. Esa es entonces la hora en que Yahshua se levantó de entre los muertos. Ahora Mateo capítulo 28, versículo 1, se nos dice que María Magdalena junto con las otras mujeres salen hacia el sepulcro. Juan 20, versículo 1 dice que lo hicieron, siendo aún oscuro. En Marcos 16, versículo 2, se nos deja saber que llegado al sepulcro ya no había sol. En Marcos 16, versículo 2 se nos deja saber que llegan al sepulcro, ya ha salido el sol. Hago un paréntesis aquí para aclarar que aunque muchos afirman que Yahshua resucitó el domingo por la mañana, entendemos que lo que nos dice la Biblia es que el primer día de la semana fue cuando los discípulos descubrieron que Yahshua ya había resucitado. Mateo 28, versículo 1 al 6, Marcos 16, versículo 2 al 6, y Lucas 24, versículo 1 y versículo 2. También Juan 20, versículo 1 y versículo 2. Ninguno de esos pasajes indica que esa fue la hora de la resurrección. La tumba estuvo vacía todo el tiempo en que ellos fueron, aún muy de mañana. Algunos citan Marcos 16, versículo 9, para enseñar que la resurrección de Yahshua fue el primer día de la semana por la mañana, o sea, sábado a la puesta de sol. Pero el Evangelio, según Marcos capítulo 16, versículo 9, nos declara que Yahshua ya había resucitado por la mañana el primer día de la semana. El que la coma y la traducción parafrase como si hubiera sido por la mañana del día, debemos estar conscientes que la Biblia no tenía signos de puntuación al principio y que estos fueron añadidos por el siglo XV después de que Aldus Manutius inventara la puntuación. Entonces los traductores añadieron la coma donde pensaban que debía de ir, basándose en la lógica. Al notar que en Marcos 16:9 la coma está situada después de la palabra mañana, eso conecta la mañana con la hora de la resurrección. Pero si la coma se pone después de la palabra o resucitó, de acuerdo a la versión, y eliminándole la coma a la mañana y semana, entonces vemos el significado correcto de la escritura. Una cosa debemos de recordar, y es que la palabra de la Tanaj fueron inspiradas, y no la puntuación, que fueron añadidas mucho tiempo más tarde por los hombres. Ese domingo, y muy temprano en la mañana, la Biblia no dice eso, ya que Yahshua había resucitado. Habiendo pues resucitado Yahshua, como lo dice Marcos 16:9. Esto nos indica que la hora de la resurrección del Mashiach fue al finalizar el sábado al atardecer, y al mismo comienzo del primer día que comenzaba al final del día de reposo, es decir, al atardecer del sábado, pues ahí era precisamente donde daba comienzo el primer día domingo, o primer día de la semana. Por eso, siendo aún temprano en la mañana, Yahshua no aparecía en la tumba, pues ya había resucitado. Ahora los católicos y los cristianos se abstienen de comer carne el Viernes Santo, como le dicen ellos, sustituyéndola por pescado, en resurrección de la crucifixión de Yahshua. Aunque no se les requiere abstenerse de carne en viernes, sin embargo ellos así lo hacen, y sí se les requiere hacerlo durante la cuaresma. No obstante, una gran cantidad de personas sigue esta costumbre de comer pescado en viernes. Ahora bien, si las escrituras no asocian el viernes con los peces, entonces estos feligreses tienen que haber adoptado esta idea básica de la filosofía de los paganos. Según se decía, la palabra viernes viene del nombre Freya, que era conocida como la diosa de la paz, el placer
reconocer la fertilidad por los antiguos paganos. Como el símbolo de fertilidad era un pez, era considerado sagrado por la diosa. Desde tiempos remotos el pez era considerado un símbolo de fertilidad. Esto fue la costumbre de los antiguos babilonios, asirios, fenicios, chinos, hindúes y muchos más, y se dice que el pez viene de la palabra Dag en honor al dios Dagón, que implica fecundación y aumento. Debido a un alto índice de producción, el pez fue usado como símbolo de fertilidad y hay peces que tienen la capacidad de poner hasta 9.000 huevos. Y aún hay más, incluso peces que hasta tienen la capacidad de poner millones y millones de huevos al año. Los antiguos romanos asociaban al pez con la diosa Freya, la diosa de la fertilidad, y fue usado como principal símbolo del día de la fertilidad, el viernes. La palabra inglesa Friday viene del nombre Freya, y ya sabemos que Friday se traduce en castellano como viernes. Es de ahí el origen de la relación del viernes con el pez. Los antiguos romanos, entre otros, le daban culto a Freya durante la fiesta de la primavera, y era en el día viernes que específicamente comían pescado en honor a ella, a Freya, pues el pez era símbolo de ella como la diosa de la fertilidad. Lamentablemente estas costumbres fueron absorbidas por la iglesia romana y fueron adoptadas por los cristianos durante el dominio del imperio romano, relacionando dicho viernes con el día de la muerte y crucifixión de Yahshua el Mashiach, dando seguimiento a la acostumbrada fiesta de primavera, pero mezclada con sucesos de la pasión del Mashiach. Si te ha gustado este audio estudio, te recomiendo que escuches el audio número 38 que tiene por título En la oscuridad de la tumba. Lo dejaré en la caja de comentarios en la descripción del video para que tú puedas estar analizándolo también. Por favor, si me puedes dejar los comentarios qué piensas del tema para yo tener una idea y seguir entregando más información acerca de este y de otros temas. Que Yahweh te dé shalom.